Durante el Gran Premio de México, Verstappen se ha tomado, yo creo, su único margen que tenía en esta temporada 2025 si quiere lograr esa remontada, en lo que fue un nuevo recorte de puntos, pero ya no se sintió de la misma manera que se había sentido durante los últimos fines de semana y sobre todo porque ha cambiado el liderato del campeonato. Si bien pasó de estar de 40 a 36 puntos, el sabor amargo de lo que pasó sobre el final con ese Virtual Safety Car que le imposibilitó recortar 3 puntos más cuando venía el DRS de Leclerc dejó un sabor amargo y sobre todo, como digo, el hecho de que Lando Norris superó a Oscar Piastri por un punto y es el nuevo líder teniendo en cuenta el momento en el que está cada piloto del equipo de McLaren. Bueno, Max Verstappen habló sobre todo esto en lo que fue sin dudas uno de los fines de semana más complicados prácticamente desde el parón del verano, desde que regresó el parón de verano para Verstappen en uno de los grandes premios de México, que si bien lo vio en el podio el piloto neerlandés, estuvo muy cerquita de terminar en el muro e hizo una estrategia bastante arriesgada con un stint final que yo creo se va a valorar cada vez más. Ese stint final de Verstappen con los neumáticos blandos en el Gran Premio de México fue una absoluta animalada al ritmo de Verstappen girando prácticamente todas las vueltas, haciendo 30 vueltas consecutivas en los 1.21 bajos, llegando con un ritmo demoledor. Mientras Leclerc se caía con los neumáticos medios, bueno, eso lo dejó al borde de poder superarlo. Como dijimos, el tema del Virtual Safety Car no le cayó bien al piloto neerlandés cuando estaba en el DRS. Pero así todo logró limitar una carrera que por momentos podría haber terminado, bueno, en el muro, podría haber terminado con un toque con Hamilton, se dio realmente con todos Verstappen y creo que esa batalla con Hamilton que lo hizo caer detrás de Berman fue lo que le terminó afectando más que nada en esa segunda posición, porque yo creo que si superaba a Hamilton cuando lo había superado en la curva 1, ¿no? Que después vino todo lo que pasó, porque como sabemos a Verstappen no se lo sancionó porque Verstappen lo supera a Hamilton en la curva 1 porque llega adelante al Apex en esa, bueno, regla que tenemos hoy en día de la FIA y por eso después viene todo lo que viene después con la FIA penalizando a Hamilton y no a Verstappen, porque Verstappen ya había ganado la posición. Bueno, todo ese caos que se desató le imposibilitó de poder lograr esa segunda posición porque cuando batalla con Hamilton en la vuelta 6, Verstappen estaba prácticamente a 2 o 3 segundos de Charles Leclerc. Nadie sabe cómo, pero la realidad es que Verstappen siempre lo hace. A mí lo que más me causó gracia de Verstappen durante el fin de semana es que después de la clasificación y previo a la carrera, Verstappen dijo que se lo iba a tomar con calma, que iba a hacer su carrera, que le preguntaban qué es lo que podía hacer en la curva 1 y él decía que no había mucho por hacer, solo hacer su propia carrera. Y 15 o 20 minutos después de declarar eso antes de subirse al coche, el tipo va y se pone en línea de 4 en la curva 1 frenando sobre el piano absolutamente de costado por el pasto. Bueno, esas son las cosas que tiene Verstappen, que yo creo que los Ferrari se batallaron tanto entre ellos que se arrinconaron un poquito, obligaron a Verstappen a frenar sobre el piano, si no, capaz teníamos algo como lo que vimos hace un par de años atrás en México yendo por fuera Verstappen. Pero me parece que esa batalla entre los Ferrari, que como ya dijimos, Leclerc terminó cortándose la curva y superando a Hamilton, algo que ni siquiera se investigó, terminó por ahí perjudicando un poquito, pero la verdad que arriesgó y estuvo al borde de terminar muy mal eso, de terminar contra el muro prácticamente. Hablando de todo lo que sucedió, se llevó 15 puntos, perdió 10 con Lando Norris, estaba a 26, se fue a 36, pero lo que dijo Max es que fue una salida alocada, que ha estado muy bien, pero que en esa recta larga hasta la curva 1 aprovechó el que estaba en el exterior, aprovechó la succión, hizo bottoming sobre el piano prácticamente y después tuvo que ir sobre el césped. Ha sido complicado, tenía que sobrevivir esa primera tanda con los medios, recordemos que Max largó con los medios para después colocar el neumático blando y poder ir a una sola parada, cuando todo lo que estaban detrás de la segunda posición fueron a dos. Hablando de las carreras, dijo que era lo que podían hacer, no había mucho más, arriesgaron, sí, pero dio sus frutos. Iba a depender de la degradación, hubo un momento que estábamos comprometidos con las dos paradas, pero terminó cambiando la situación cuando vieron que podían estirar un poquito más el primer sprint. A veces ganas, otras veces pierdes, una vez se cae de tu lado, otras no, es lo que dijo Verstappen, sobre todo con el tema de el Virtual Safety Car de Carlos Sainz, que le privó de luchar justamente con el piloto monegasco por esa segunda posición del podio. Con el resultado, Verstappen queda tercero en el mundial. Si bien, como dijimos, recortó, la realidad es que ahora tiene que cazar a un Lando Norris, que el peor resultado que ha tenido Lando Norris en las últimas carreras ha sido el sprint del Gran Premio de Austin. Después
prácticamente Norris ha estado siempre en el podio. Y lo que necesita Verstappen para poder llevarse el título es ganar todo lo que queda y que Lando Norris en una de las 4 carreras que quedan no esté en el podio. Entonces ahí es donde se complica, creo yo. A ver si logra obviamente todos segundos puestos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que en algún momento los McLaren se van a volver a encontrar en pista. Yo creo que lo peor de Piastri ya ha pasado. Vamos a Brasil, donde recordemos el año pasado Piastri logró la pole en la sprint. Entonces a tener en cuenta ahí. Se pueden llegar a encontrar. La última vez que se encontraron en pista los dos McLaren terminaron en contacto, como fue Singapur la largada y como fue la largada de la sprint de Austin. Piastri yo creo que va a estar más agresivo en lo que va a ser Brasil, va a estar más cómodo, más cerca. La diferencia entre los pilotos de McLaren en las carreras del año pasado de Brasil, de lo que fue Las Vegas, de lo que fue Qatar, fue mucho menor, fue muy parejo, eran milésimas de diferencia comparado a lo que fue Estados Unidos y México, así que yo creo que ahí va a estar mucho más parejo. Un análisis que hicimos durante el fin de semana del equipo McLaren y yo creo que va a cambiar de cara a Brasil. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Red Bull estuvo por ahí tan complicado en México? ¿Qué fue lo que pasó con ese RB21? Que, a ver, pasó de clasificar en la primera fila en las últimas carreras a clasificar en la quinta posición con un Verstappen pegándole puñetazos al volante. Lo que creen en McLaren, a ver, hay una teoría por parte de Stella que lo habló y él dijo que lo que pensaban que el equipo Red Bull estaba sufriendo durante el Gran Premio de México era el tema de las demandas de refrigeración con una carrera en la altitud, que con una menor densidad del aire cuesta más refrigerar y que Red Bull pudo haber tenido que abrir un poco más el coche para, bueno, refrigerar un poco más esa unidad de potencia Honda y eso a su vez te termina jugando en contra porque te genera más drag, ¿no? Lo que dijo Estela es que es un circuito en el que la calidad del aire, el sistema de refrigeración es importante porque si necesitas comprender la aerodinámica para lograr, comprometer la aerodinámica para lograr suficiente refrigeración, entonces la pérdida de eficiencia aerodinámica puede ser bastante rápida, es lo que dijo Estela. Yo también creo que además me parece que le erraron con la altura el equipo Red Bull. ¿Por qué lo digo esto? Porque por lo que vio durante la clasificación. Recordemos que Verstappen en la CS el auto le pegaba un trayazo y lo perdía. En todas las vueltas de clasificación estuvo a punto de perder el coche en la entrada a las S. Y lo que hay un bache en esa zona, el auto rebotaba en el suelo y para mí estaba demasiado bajo y terminaba haciendo bottoming en esa zona. Después le sirvió para la carrera porque tuvo un ritmo infernal, pero en la clasificación le terminó jugando en contra a Verstappen y bueno, esto es realmente lo que yo creo, ¿no? Sumado también por ahí a lo que dice Estela, ¿no? Que por ahí el generar un poquito más de drag le terminó jugando en contra. Era muy difícil adelantar. Me parece que sacrificaron de más la velocidad de una vuelta por parte de Red Bull, que recordemos llevaron piezas nuevas al Gran Premio de México. Pero creo que ya en los siguientes grandes premios, si bien no me parece que vaya a destrozar Red Bull, sí vamos a ver un Red Bull mucho más parejo con el McLaren. Que bueno, ese gráfico que se mostró el día viernes en la transmisión en el que marcaban que el Red Bull era el más rápido, después el Mercedes y después el McLaren por parte de, bueno, la Fórmula 1 y los análisis de simulación que hacen, la verdad que quedó para el olvido ese gráfico porque terminó siendo la victoria más aplastante de McLaren en la Fórmula 1. Incluso creo que fue la victoria más aplastante de un piloto desde el Gran Premio de Hungría 2023, que no teníamos una diferencia así, que en aquel momento la ganó Verstappen. Así que, bueno, la verdad que los gráficos y las simulaciones de la FIA, de la Fórmula 1, perdón, son un poquito, un poquito erradas de vez en cuando. Pero creo que Brasil puede ser distinto. La verdad es que sabemos que Brasil tiende a llover. Este fin de semana dan lluvia, pero el Gran Premio es el siguiente fin de semana. Hay que ver también porque son épocas en las que puede llover de la nada en Brasil. Es lo que necesita Max Verstappen, yo creo. Necesita lluvia, caos. Si bien en la última carrera en lluvia no le ha ido del todo bien como le fue en Silverstone, vimos lo que pasó el año pasado en el Gran Premio de Brasil donde se terminó definiendo el Mundial. Tenemos sprint también, entonces el objetivo de Verstappen es seguir recortando puntos, ¿no? Y lo que necesita Max, como dijimos, es que se metan los pilotos que han sido factores, como lo fue Leclerc en el fin de semana de México, que aparezcan los Mercedes. Yo creo que los Mercedes van a aparecer más en Las Vegas que en el Gran Premio de Brasil. Pero necesitan también de esa batalla de McLaren, ¿no? De que los McLaren se encuentren en pista. Y yo creo que lo que necesita hoy en día Verstappen es que por lo menos Piastri clasifique por delante de un Lando Norris y que veamos una batalla entre ellos, ¿no? Que eso es lo que están prácticamente necesitando por parte del equipo Red Bull. Que bueno, limitaron un poquito los daños, pero la realidad es que yo creo que se fueron con un poquito de sabor amargo en México, sobre todo
como dijimos, por ese tema de refrigeración del coche es lo que le terminó afectando. Y si bien Verstappen y Red Bull no señalaron eso como un factor contribuyente directo a el problema de clasificación, tampoco lo desmintieron. Entonces iba un poquito por ese lado. Yo creo que iba relacionado a las dos cosas, al tema de refrigeración y al tema de la altura del coche. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.